el primer versículo, Mateo 9:27, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Amén. Hermanos, puede tomar su lugar. Reconocemos que todos necesitamos un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Reconocemos que todos necesitamos algo divino. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la tristeza, cuando viene la preocupación extrema a nuestro corazón. ¿Sí sabía usted que nuestro cuerpo tiene un efecto en nosotros? Dolor de cabeza, trae muchas cosas que nos hacen pensar que lo que necesitamos es un médico. Y sí, muchas veces es lo que pensamos, y vamos al médico y nos dicen: es que usted no tiene nada. Pero llega un momento en el cual nos damos cuenta que nuestro cuerpo, nuestra alma, está clamando a Dios desde su interior. Es por eso que nosotros como cristianos creemos que somos siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hay veces que, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así usted y yo también nosotros a veces tenemos la necesidad de clamar a Dios, pero nuestro cuerpo no lo hace. Nuestro cuerpo busca el satisfacer la tristeza con hacer cosas que nos distraigan. Pero mientras que tu alma está clamando dentro de ti: llévame a la iglesia, llévame al madero, llévame a la cruz, llévame a la casa del Señor. En el mundo no se dan cuenta. Y a veces por eso es necesario que los cristianos necesitamos predicar, dar una palabra de aliento, porque no se dan cuenta que a fin y al cabo la única respuesta es Jesús. No se dan cuenta que la respuesta está en Dios. Pero yo creo que todos aquí estamos aquí porque necesitamos algo de Dios. Algunos de nosotros venimos buscando sanidad en nuestro cuerpo. Algunos de nosotros venimos buscando sanidad emocional. Otros vienen buscando salud mental. Y déjeme decirle que usted está en un lugar correcto en esta hora. Ahí en el libro de Mateo capítulo 9 versículo 27, Jesús iba pasando por las ciudades, por los pueblos, y dice la palabra del Señor que le siguieron dos hombres ciegos. Dos hombres ciegos. Fíjese nada más. El intelectual del día de hoy diría: ¿cómo que dos ciegos van a seguir a un hombre? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo está que dos ciegos siguieron a Jesús? ¿Se acuerda usted de un corito que dice: y aunque me falte la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies? No importa qué sentido te falte, pero siempre hay una manera de descubrir cuando Dios está pasando por tu casa. Siempre hay una forma de descubrir cuando Jesús está llamando tu atención. ¿Cuántos dicen amén? Y yo pienso que Dios le está llamando la atención al mundo entero. Dicen las estadísticas que ha habido un aumento en la depresión, en el suicidio. Las estadísticas dicen que ya cada vez más matrimonios se están separando de la nada. Hasta parece como si este virus hubiera tenido un efecto de divorcios. Las estadísticas nos enseñan como que hay desestabilidad en las parejas, hay desestabilidad en las relaciones amorosas. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de que no hay estabilidad emocional? ¿Cuál es la causa de que no hay estabilidad, amén, financiera o mental? Es que necesitamos a Jesús. Cuando estamos desestabilizados, hágase cuenta que estamos ciegos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estamos ciegos es cuando necesitamos seguir a Jesús.
Es cuando necesitamos clamar a Él, así como dice la palabra que estos dos hombres ciegos, dice, dando voces, gritaron diciendo: ten misericordia de mí. Diga conmigo: Señor, ten misericordia de mí. Si sabía que durante tanto que ha pasado este tiempo de incertidumbre, de enfermedad, de tristeza y de muerte, mucha gente no se ha dado cuenta que lo único que necesitan es decirle al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Dice, hijo de David, dice en el versículo 28, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Lo único que Jesús está esperando es que nosotros vayamos a Él con fe, porque hay veces que los médicos no van a poder hacer nada. Hay veces que los médicos le van a decir: no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, sus pulmones están bien, todo está bien. No entendemos ese sentir en su cuerpo. Y son esas circunstancias en las cuales nosotros necesitamos, como estos ciegos, clamar a Jesús y decirle: ten misericordia de mí. A veces es la forma de Dios de llamarnos la atención. Hay un dicho que dice: no es cuando uno está enfermo o en el hospital que se acuerda de Dios y empieza a clamar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero estos dos hombres ciegos estaban en busca de un milagro. Estos dos hombres ciegos, aunque no podían ver, tal vez habían escuchado de un tal Jesús que estaba haciendo milagros por los pueblos, por las aldeas, y los testimonios eran extremos. Y al darse cuenta, ellos dijeron: yo quiero estar en un lugar donde vaya a pasar Jesús, porque ellos querían un milagro. ¿Qué causó el milagro en estos dos hombres ciegos? Número uno, su fe. Número dos, actuaron. Gente hoy en día está buscando un milagro, pero no tienen fe y no actúan. Gente hoy está buscando un milagro, un cambio en el marido, en el esposo, en la esposa, en los hijos o en sí mismo, pero no busca. Prefiere seguir ciego. Pero como una vez, en una ocasión les dije, cuando veamos borrosa la vida, es cuando más necesitamos buscar de Dios. Es cuando necesitamos clamar a Él. En el libro de Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que aún no conoces. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué pasamos lo que pasamos? Es necesario que como cristianos nos demos cuenta que Dios está llamando nuestra atención. Los hombres ciegos actuaron y tuvieron fe. Y estamos viviendo días que nosotros necesitamos actuar en nuestra fe. Hay gente tristemente que la iglesia lo ve como un club social, como un lugar que se visita como si fuera Cielo Vista Mall, de vez en cuando para pasar un rato. Hay gente que venir a la casa de Dios para ellos es como una salida de la rutina en domingo. Ahora no voy a limpiar la casa, ahora voy a ir a sentarme un tiempo en la iglesia. Pero la verdad es de que necesitamos causar un milagro a nivel mundial. ¿Cuántos dicen amén? La verdad es de que la iglesia necesita provocar un milagro a nivel mundial, de que la gente reconozca que hay sanidad divina por medio de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Un milagro es un evento grande, extraordinario, manifestado solamente por la intervención divina de Dios. Y cuando nosotros no buscamos de Dios, no vamos a experimentar milagros. Diga conmigo: si yo no busco de Dios, no voy a experimentar ese milagro en mi vida. Solamente buscando a Dios, solamente clamando a Él,
por misericordia. Lo que me llama la atención de estos hombres ciegos es de que ellos clamaron a Jesús en su ceguera y dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y entonces ellos llamaron la atención de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran clamado? ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran seguido a Jesús en su ceguera? ¿Hubieran permanecido ciegos, enfermos, tristes? Porque cuando uno pierde un sentido, me imagino yo que la ansiedad, la tristeza, la depresión ha de ser grande. ¿Se imagina usted de repente un día despertar y no poder ver? ¿Se imagina usted un día de repente despertar y no poder escuchar? Por eso es de que necesitamos hoy en día reconocer a Jesús en todo lo que hacemos. Entonces, si nosotros queremos ser la causa de un milagro en nuestra propia vida, nosotros necesitamos entender que necesita Dios entrar en nuestra vida. Hay gente que está a la expectativa esperando que Dios haga algo, pero la verdad es de que Dios siempre espera que usted y yo nos levantemos y que vayamos a Él. Jesús le dijo a estos dos hombres: su fe, es por su fe que ustedes hoy serán sanos. ¿Cuántos necesitan un milagro en esta mañana? Todos necesitamos un milagro. Mira lo que dice el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6. Dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, diga conmigo, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Una vez más el versículo 6: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Oiga, hay gente que nomás reconoce a Dios cuando se van a morir, cuando están enfermos. Pero ya cuando se sienten bien, recuperaron la salud, andan olvidados de Dios. Ya cuando estamos bien, agarramos confianza y parece como que nos aprovechamos de la gracia y la misericordia de Dios. Ya me siento bien, otra vez para como estaba. Pero la última parte del libro de Proverbios capítulo 3 dice: reconócelo. Diga conmigo: yo reconozco al Señor en mi vida. ¿Usted reconoce a Dios en su vida? Hermano, si usted quiere ser la causa de su milagro personal, si usted quiere ser la causa de su milagro en su vida, o en la vida de su familia, o en la de sus hijos, usted necesita reconocer a Dios en todo. Necesitamos reconocer a Dios en todo. Necesitamos reconocer a Dios en todo lo que hacemos. Necesitamos reconocer a Dios cuando nos va mal, cuando nos va bien. Necesitamos reconocer a Dios en la salud, pero también necesitamos reconocer y buscar de Dios en la enfermedad. Hay gente que nomás reconoce a Dios en la enfermedad. Hay gente que nomás reconoce al Señor cuando todo le va mal, pero cuando todo está bien, cuando hay salud, necesitamos reconocer a Dios en las riquezas, pero también en la pobreza. Oiga, hay gente que nomás reconoce a Dios en la pobreza. Nomás no hay dinero y ahí están en la iglesia todos los días y pidiéndole al Señor. Pero hermano, necesitamos aprender a tener la capacidad de alabar a Dios en todo momento. Qué triste es cuando nos desconectamos de Dios, cuando pensamos que estamos bien. Pero yo lo analizo de esta manera. A veces cuando todo va bien, a veces cuando aparentemente está todo bien, cuidado porque no sea que te apartes más de Dios. Por eso dice el libro de Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿De todo tu qué? Tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay gente que se apoya en su propia inteligencia, en su propio conocer, y dicen: yo ahorita no necesito de Dios, no tengo tiempo. Pero hermano, necesitamos
Necesitamos reconocer a Dios en todo lo que hacemos. Si tú reconoces a Dios en tu vida, en tu tristeza y en tu soledad, Dios te la va a reemplazar por alegría. Hay gente que por años ha estado sufriendo de depresión, de soledad, de tristeza, y no se le va. Pero ¿saben por qué no se les va? Porque no han reconocido a Dios en su tristeza. Están esperando que venga la alegría primero para después reconocer a Dios y darle gracias. Pero estamos viviendo tiempos que aún en los tiempos más oscuros de nuestras vidas necesitamos reconocer. Un cuarto oscuro no se descubre si no prende alguien la luz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe de que reconocer a Jesús, reconocer a Dios como Señor y Salvador de nuestras vidas es tan sencillo como ir a prender la luz del cuarto a medianoche? No requiere mucho trabajo, pero ayuda mucho. Cuando usted está buscando algo en su recámara a oscuras a las 12 de la medianoche, trate de encontrar su teléfono o trate de encontrar algo pequeño en la oscuridad, no lo va a lograr. Pero usted ya sabe dónde está el switch. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien aquí ya tiene memorizado dónde está el switch para prender la luz de su cuarto? Yo pienso que todos, ¿no? A veces hasta ya nomás entramos y le hacemos así. Ahí está. Hasta con los ojos. Fíjese qué interesante. Todos nosotros tenemos la capacidad en nuestra propia casa, ya tenemos conocimiento, hasta con los ojos cerrados prender el switch. A lo mejor sí batalló un poco, pero usted dijo, ok, aquí está por aquí, ay, y lo prende. ¿Sabe de que a veces, así como los dos ciegos, ellos, dice la palabra del Señor, que ellos buscaron, le siguieron a Jesús? Yo me los imagino a ellos a lo mejor caminando y pidiéndole a la gente de la calle, oiga, por ahí anda un Jesús, ¿me puede nada más encaminar? Sí, pásele, venga. Así de sencillo para poder ver la luz. Y esto fue lo que pasó con estos dos ciegos. Ellos se levantaron en su recámara oscura y ellos sabían que lo único que tenían que hacer es no le hace a ciegas buscar el switch, buscar cómo encender la luz en sus vidas. Ellos tenían fe. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos reconocer a Dios en todo, hermanos, porque si nosotros queremos que un evento extraordinario ocurra en nuestras vidas, necesitamos reconocer a Dios. Diga conmigo, yo voy a reconocer a Dios en todo. Reconocerlo. Si ahorita a usted le ha estado yendo bien, tiene salud, tiene trabajo, tiene dinero, glorifique a Dios. No se olvide de Él. No sea que Dios nos quiera llamar la atención con algo. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, empiezan a venir las preocupaciones y empieza a afectar nuestra salud emocional. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña que usted y yo se supone que somos la luz. La Biblia dice que somos la luz de la tierra. ¿Cómo podemos ser luz si no buscamos la luz? Vamos a permanecer en obscuridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Necesitamos un milagro? ¿Alguien que usted conoce necesita un milagro en su vida? Unos necesitan un milagro para ser libres de la enfermedad o de la muerte aún. Pero algo que me interesa que hicieron estos dos hombres ciegos, ellos clamaron y dijeron, Dios, ten misericordia de nosotros. A veces lo último que nos queda es decirle, Señor, ten misericordia de mí. Pero hay otras personas que necesitan ser libres de otras cadenas. Hay personas que necesitan ser libres de adicciones. Hay personas que necesitan ser libres de un pecado que practican diariamente, no lo pueden dejar. Hay gente que necesita ser libre de la pobreza espiritual. Hay gente que necesita ser libre de la fornicación. Hay gente que necesita ser libre de un pecado oculto. Hay gente que anhela ser un mejor cristiano, pero ¿por qué no lo ha logrado?
Está esperando que la causa de su milagro sea el pastor. Está esperando que la causa de su milagro sea el líder que vaya a su casa y le diga: ándele, venga por favor a la iglesia, busque a Dios. Pero el mensaje de hoy se trata: yo voy a ser la causa de mi milagro. Yo voy a causar que mi milagro pase, y aunque no pueda ver, voy a buscar a Dios. Aunque mi vida está desordenada, yo voy a buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros podemos ser la causa de nuestro milagro. Estos dos hombres ciegos fueron la causa de su milagro. Ellos pudieron verse conformado y entristecido en su ceguera y decir: aquí me quedo, a ver cuándo me lleva el pastor, a ver cuándo el líder viene y me recoge y me lleva a la iglesia. Pero ellos decidieron levantarse. Y no solamente levantarse, dice la Biblia que a gran voz clamaron y dijeron: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Nosotros podemos ser la causa de un milagro personal o de alguien más. ¿Cuántos de nosotros tenemos a un familiar? ¿Cuántos de nosotros tenemos a un ser querido que necesita un milagro? ¿Se acuerda en una ocasión cuando Jesús estaba predicando en una casa? Dice la Biblia que la casa estaba llena de gente adentro y afuera, rodeada la casa, gente asomándose hasta por las ventanas porque querían escuchar a Jesús. Ya se había recorrido por todo el pueblo la información de que Jesús estaba haciendo milagros. Y una persona o un grupo de hombres que habían escuchado acerca de Jesús fueron la causa del milagro de su amigo. Dice la Biblia que ellos llevaban a su amigo inválido, cojo, no podía caminar, paralizado. Lo llevaban en una camilla. Llegaron a aquella casa llena de gente. No podían acercarse a Jesús porque todos tienen necesidad de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y usted conoce la historia. Dice la Biblia que estaban ahí y al último la alternativa fue que se subieron al techo, hicieron un hoyo y descendieron a su amigo inválido, a su amigo paralizado, justo enfrente de Jesús. Hermano, ellos fueron la causa del milagro de su amigo. Padres, madres, usted puede ser la causa de que sus hijos se acerquen a Dios. Dice mi mamá: aunque se los tenga que traer de las orejas. Sí, porque sabe de que estamos viviendo tiempos que la gente quiere ver el milagro, que Dios lo haga todo. Pero si usted se pone a leer todas las historias bíblicas, todos los milagros tenían que ver de que los enfermos tomaban acción. Los enfermos tomaban acción. ¿Cuántos dicen amén? Y en esta causa Jesús sanó a este hombre paralizado gracias a la fe de sus amigos. La Biblia no menciona nada acerca si el hombre paralizado tenía fe o no. Pero Jesús dijo: por la fe de tus amigos, levántate, toma tu lecho y anda. Padres que están orando por sus hijos, por algún familiar, algún hermano, a veces nos toca tener fe por alguien más. Es por nuestra fe que otras personas van a reconocer a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros podemos ser esa causa del milagro en aquella persona o en la de nosotros. Entonces, amado hermano, si la Biblia nos enseña que necesitamos reconocer a Dios en todo lo que hacemos, también hay otro caso de la mujer que dice la Biblia que padecía de flujo de sangre. Y esa mujer había pasado muchos años buscando alternativa con médicos, medicina, pero no se le quitaba. ¿Sabía usted que hay enfermedades que están y existen porque Dios se quiere glorificar? Hay enfermedades que Dios las permite porque Dios quiere ser glorificado.
Y si usted y yo sabemos eso, es con más atención que nosotros necesitamos buscar a Dios. ¿Cómo nosotros podemos provocar un milagro en nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos provocar un milagro en la vida de nuestros seres queridos? Hay 4 cosas particulares que la Biblia nos indica que necesitamos hacer para así provocar milagros en nuestra vida y provocar milagros en las vidas de nuestros seres queridos. La Biblia habla acerca de pedir. No es tan difícil pedir. La habla acerca de buscar. La Biblia habla acerca de buscar. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia habla también acerca de llamar o hacer. En otras palabras, necesitamos pedir, necesitamos buscar, necesitamos hacer o llamar. Y cuando digo hacer o amar, a veces tenemos que hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios que durante nuestra enfermedad nos apartemos de Él o nos acerquemos más a Él? ¿Usted cree que en la dificultad el cristiano debería alejarse más o acercarse más a Dios? Y la verdad es de que la Biblia nos enseña que no solamente pidiendo ni buscando, sino haciendo la voluntad de Dios, podemos provocar milagro en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que vaya conmigo ahí en el libro de Mateo. Ahí en el libro de Mateo capítulo 7, versículos 7 al 9. Dice la palabra del Señor, dice de esta manera en el versículo 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Hermano, en esta palabra el Señor nos está invitando a buscar de Él. Porque le dije al principio, hay mucha gente que busca la alegría en otras cosas. Cuando de repente vienen condiciones a nuestros cuerpos, a nuestras vidas, a nuestra salud emocional y mental, andamos buscando en otras cosas y nos dicen: no, pues que no tiene nada usted. Es ahí cuando nos debemos de dar cuenta: necesito pues buscar a Dios. Fíjese, dice: pedir y se os dará. Como cristianos nosotros debemos de pedirle al Señor la llenura del Espíritu Santo. Una persona con la llenura del Espíritu Santo entiende y tiene discernimiento de todo lo que sucede. ¿Cuántos dicen amén? Una persona llena del Espíritu Santo es una muestra de esa persona que está en constante búsqueda del Espíritu Santo, que está constantemente pidiendo la llenura del Espíritu Santo, constantemente buscando la presencia y la paz de Dios que las medicinas a veces no pueden dar. Cuando mi esposa estuvo enferma por 2 meses, parecía como que las medicinas no le hacían nada. Yo se lo digo por experiencia, yo y mi esposa. Parecía como que las medicinas en vez de ayudarle la ponían peor. Pero gracias a Dios por la revelación del Espíritu Santo, que nosotros entendimos que hay veces que solamente necesitas buscar a Dios. Hay veces que solamente necesitas llorar en su presencia. Hay momentos que simplemente no te va a hacer nada la pastilla, no te va a hacer nada la medicina. Dios está esperando que clames a Él. Le dije al principio, hay gente buscando alternativas. No tiene nada de malo, pero alternativas, mientras su alma interior está clamando: por favor, entiende que necesito de Dios. Usted y yo somos siervos. Nuestra alma clama por Dios, pero necesitamos accionar. Dice la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. En Dios hay respuesta. Dice: llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla,
y al que llama se le abrirá. El versículo 9 dice: ¿qué hombre hay de entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Jesús se compara a él a sí mismo como a un padre, porque bien sabemos que uno como padre, si un hijo nos pide pan, no le vamos a dar piedra, le vamos a dar el pan. ¿Cuántos dicen amén? Igual nosotros, si a nosotros le pedimos al Señor cierta cosa, ¿por qué nos daría a Él lo contrario? Hay una razón por la cual Dios nos daría solamente lo contrario. Bueno, hay dos, pero la primera es porque no somos hijos de Dios, y la otra es porque la voluntad de Dios así es. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablar un poco acerca del número 1. La palabra del Señor dice que todo aquel que cree en Jesús es constituido hijo de Dios. Todo aquel que busca a Dios es constituido un hijo adoptado. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no toda la humanidad, toda persona que crea en Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El creer en Jesús como nuestro Salvador nos hace hijos de Dios. Pero aún así, siendo hijos de Dios, ahorita le hablaba acerca de cómo necesitamos orarle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Pero hoy ahora quiero hablarle acerca también de la voluntad de Dios. A veces necesitamos solamente decirle: Señor, tu voluntad sea hecha en mi vida. Señor, tu voluntad sea hecha en la vida de mi familia. ¿Sí sabía que es por eso que Dios es el que da paz en la enfermedad? Por eso es que Dios es el que da paz cuando hay una pérdida. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos asegurarnos que somos hijos de Dios. Necesitamos reconocerlo, como dice el libro de Proverbios, en todo lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos pedir, buscar, hacer y llamar. Necesitamos pedir en misericordia, porque a veces le queremos pedir al Señor como que nos lo merecemos todo. A veces queremos buscar como si nos mereciéramos la sanidad de Dios. Lo primero que necesitamos hacer es reconocer que no merecemos nada de Dios, porque somos pecadores. Una de las cosas que hacían hombres que iban a buscar a Jesús, le decían: Jesús, yo no soy digno de ti. En una ocasión, el hombre que estuvo crucificado enseguida de él, ese día en la crucifixión, le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No se sentía digno ni siquiera pedirle que le salvara. Necesitamos pedir por misericordia como estos dos hombres ciegos. Necesitamos seguir a Jesús en nuestra ceguera espiritual. A veces no nos damos cuenta que le necesitamos. Allí en Mateo 9:27, donde leímos la historia de estos dos hombres ciegos, la Biblia habla y dice que estos dos hombres le dijeron: ten misericordia de nosotros. Y llegando a la casa vinieron a él estos ciegos, y Jesús les dijo: ¿ustedes creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Ellos ya iban confiados, seguros que Dios les podía dar la visión. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Estos dos hombres ciegos después fueron y testificaron acerca de Jesús. Y así fue como se conoció que Jesús estaba haciendo milagros. En el versículo 32, Jesús sana a un mudo. Dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, y no solamente mudo, dice la Biblia, se lo trajeron mudo y endemoniado. ¿Cómo actuará una persona muda y endemoniada? Por lo regular, un endemoniado hace gritos, ruidos feos, pero si este estaba mudo,
Dice, un mudo endemoniado y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Hermanos, hay cosas que necesitan salir de nuestras vidas. Hay pensamientos que necesitan salir de nuestras vidas para que así pueda ocurrir un milagro en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Mi esposa, cuando estuvo enferma, fíjese, casi duró 3 meses, 2 meses y cacho. Para la honra y gloria del Señor, nosotros hemos descubierto y experimentado de primera mano que a veces lo único que uno necesita hacer es clamar a Dios. Lo único que uno necesita es tener fe en Dios. Lo único que uno necesita es simplemente arrodillarse delante del Señor y simplemente seguir pidiendo a Dios, Señor, te pido por mi vida. Seguir buscando la paz de Dios, seguir buscando la tranquilidad que solamente en Dios hay. Hermano, usted puede ser la causa de un milagro en su vida. Hay muchos tipos de milagros que pueden suceder. Hay milagros que pueden suceder en sus hermanos en Cristo o en su familia. Hay milagros que pueden suceder en su carácter. Hay gente que dice, es que yo ya no tengo remedio, mi carácter así soy yo y nadie me cambia. Pero hay veces que necesitamos cambiar nuestro carácter, porque hay veces que nuestro carácter no nos favorece. Hay un dicho que dice, por su carácter sufre, o algo así, ¿no? ¿Cómo dice ese carácter? ¿Cómo dice ese dicho? Por su carácter, por su personalidad sufre porque quiere. ¿Cuántos dicen amén? A veces necesitamos un milagro, que el Señor nos quite el enojo, que el Señor quite de nosotros la envidia, los celos, que nosotros quite de nosotros toda inseguridad, que el Señor quite de nosotros toda tristeza. Por último, ahí en el versículo 35 donde estamos leyendo, habla acerca de la mies. Dice en el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas sin pastor, como ovejas que no tienen pastor. Fíjese qué bonito. Me quiero enfocar en lo que dice el versículo 36. Y aprovechando lo que dice esta enseñanza en este versículo, quiero enfatizar el por qué es importante no dejar de congregarnos, no dejar de asistir a la casa del Señor. Jesús dice que Jesús tuvo compasión cuando vio las multitudes. Por eso Jesús estableció la iglesia. Por eso Jesús le dijo a Pedro, he aquí tu nombre es Pedro y sobre esta piedra edificaré mi casa. El Señor estaba edificando su casa usando a sus discípulos, porque muy pronto los discípulos seguirían haciendo. Usted y yo somos discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de la multitud. Había un hambre de Dios, porque había condiciones corporales que mucha gente a lo mejor ya no habían encontrado remedio, pero lo encontraron en Jesús. Dice, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, se les amontonaba la multitud a los discípulos y Jesús los miraba, wow, cuánta gente con necesidad. Pero ¿sabe qué? Eso es bello, porque en cuanto se daban cuenta de Jesús, también le seguían. Y para los que han tomado las clases del discipulado, se han dado cuenta cómo fue creciendo la iglesia. Se juntaban en las casas y luego de repente
andaban los apóstoles, unos encargados de otras iglesias y así sucesivamente. Cuando nosotros no reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, andamos como ovejas sin pastor. Aunque digamos, yo creo en Dios, hermanos, andamos como ovejas sin pastor. Y cuando estamos allá afuera, se nos va a presentar la necesidad, se nos va a presentar ese sentimiento que no entendemos a veces. Pero cuando estamos cerca de la casa del Señor, nos damos cuenta inmediatamente, lo único que necesito es Cristo. Yo le voy a invitar a que en esta noche nos pongamos de pie y que le digamos al Señor: Señor, yo quiero que haya un milagro en mi vida. Señor, yo quiero que haya un milagro en la vida de mis seres amados. Si usted está en necesidad de un milagro en esta mañana, yo lo voy a invitar a que pase a este lugar.